Capítulo 2. Factores que influyen en la duración de la vida del hombre. Dios determina los días y los límites del hombre. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Un elemento básico de la fe humana en Dios es el reconocimiento de que Dios controla el último destino del hombre. Aunque el hombre tiene el privilegio de conducir los asuntos de su vida diaria según su albedrío y elección, quien determina el tiempo del nacimiento y de la muerte, y las circunstancias de su probación mortal, es un Dios omnisciente. El Señor dijo, y así, yo, Dios el Señor, le señalé al hombre los días de su probación para que por su muerte natural pudiera resucitar en inmortalidad a vida eterna. Sí, aun cuantos creyeren. Y los que no creyeren, a condenación eterna. En una ocasión Job preguntó, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días, como los días del jornalero? Luego proclamó esta gran verdad, el hombre nacido de mujer, corto de días. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. El apóstol Pablo, en su discurso desde la colina de Marte, enseñó algo similar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. El profeta Alma también elevó su voz, para proclamar que Dios conoce todas las épocas, que le están señaladas al hombre. El Señor ordenó a José Smith, persevera en tu camino, y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos, los enemigos de José, no pueden pasar. Tus días son conocidos, y tus años no serán acortados. Antes de venir a la tierra, el hombre es capaz, en parte, de modelar su vida mortal. Dado que Dios tiene el control del tiempo, días y límites de los hombres, ¿cómo decide cuáles serán las circunstancias que cada individuo experimentará durante la mortalidad? Selecciona cuidadosamente el programa terrenal para cada uno, o envía a los hombres a la tierra sin tener en cuenta su medio ambiente mortal. ¿Acaso es por accidente que un hombre nace durante el oscurantismo de la Edad Media, mientras otro llega a la tierra en la era del Evangelio restaurado? Se debe a un capricho del destino que un hombre viva en una primitiva choza africana mientras que otro nace para sentarse con esplendor en un trono europeo. Envía Dios arbitrariamente a un individuo a la tierra a un lugar donde nunca oirá el Evangelio, mientras otro nace en el hogar de un obispo fiel que lo preparará para vivir las verdades del Evangelio. Es la voluntad de Dios que un hombre pueda saltar y jugar mientras otro es un inválido desahuciado desde su nacimiento. Las Escrituras no contestan estas preguntas. El hombre, conociendo la sabiduría y misericordia infinitas de Dios, debe confiar mediante la fe en su justicia y su amor. Porque Dios tiene todo poder, el hombre debe aceptar y creer que Dios ha establecido para cada individuo un cierto programa de nacimiento, condiciones de vida y muerte apropiados para que logre la recompensa de la gloria celestial en el más allá. 23. Parece ser que el hombre ha tenido oportunidad de participar en la determinación de las circunstancias de su vida terrenal. Aparentemente algunos hombres, como seres espirituales premortales, actuando bajo supervisión divina, recibieron el privilegio de seleccionar las circunstancias mortales, y la probación que mejor satisfarían sus necesidades y que los ayudarían más en su búsqueda del gozo eterno. Parece que los acuerdos premortales que han hecho los hombres, determinan el curso y la época de su probación mortal. Mientras escribía acerca del gran concilio celebrado antes de la creación de la tierra, el elder Jonah Wilson enseñó que, en nuestro estado preexistente, en el día del gran concilio, hicimos un cierto acuerdo con el Todopoderoso. El Señor concibió un plan y lo propuso. Nosotros lo aceptamos. Ya que el plan fue pensado para todos los hombres,
llegamos a ser partícipes de la salvación de cada persona bajo este plan. Allí mismo estuvimos de acuerdo en ser no solo nuestros propios salvadores sino, hasta cierto grado, ser salvadores de toda la familia humana. Nos asociamos con el Señor. Entonces, el plan llegó a ser, no solo el trabajo del Padre y del Salvador, sino también nuestra obra. El más pequeño entre nosotros, el más humilde, es copartícipe con el Todopoderoso en llevar a cabo el propósito del eterno plan de salvación. El presidente José P. Smith comentó acerca del papel que los espíritus premortales desempeñaron en el gran concilio en los cielos antes que fuera creada la tierra, y puso énfasis en que los espíritus no fueron meros espectadores en este concilio, sino que trabajaron activamente para delinear y moldear apropiadamente su propio futuro. Nuestros espíritus existían antes de venir a este mundo. Estuvieron en los concilios de los cielos antes de que se pusieran los cimientos de la tierra. Allí estuvimos, cantamos de gozo con las huestes celestiales, cuando se colocaron las bases de la tierra y cuando se trazó el plan de nuestra existencia sobre este planeta, y de nuestra redención. Estuvimos allí, nos interesaba, y tomamos parte en esta gran preparación. Indudablemente estuvimos presentes en esos concilios. Sí, allí estábamos sin lugar a dudas, y tomamos parte en todos esos sucesos. Estábamos vitalmente interesados en llevar adelante esos grandes planes y propósitos. Los comprendíamos, y sabíamos que eran decretados para nuestro propio bien, y así se cumplirán. El profeta Alma, mientras hablaba de hombres de su época que trabajaban en sus llamamientos en el sacerdocio, explicó cómo lo que ellos eligieron en la vida premortal los capacitó para ser llamados a los oficios del sacerdocio que iban a poseer en la mortalidad, y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo de acuerdo con la presciencia de Dios. Por causa de su gran fe y buenas obras, habiéndoseles concedido, primeramente escoger el bien o el mal, por lo que, habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con esa santa vocación. Hay evidencia de que algunos espíritus premortales pueden elegir a sus padres mortales y pedir un parentesco que resulte conveniente para desarrollar el nivel de actividad deseado. El apóstol Orsonide enseñó que algunos espíritus premortales han podido escoger la familia en que nacieron para colocarse en su propio nivel aquí en la tierra. Cuando esos espíritus vienen a tomar cuerpos, ¿a dónde irán los grandes y nobles? ¿Tomarán cuerpos que procedan de un linaje degradado? No, eso equivaldría a que el justo se rebajara a habitar con los viles e inicuos. ¿A dónde irá? El espíritu noble, lleno de luz e inteligencia, contesta: tomaré un cuerpo de linaje honorable. Tendré un cuerpo que corresponda con mi mente. Iré en donde moran la pureza y la justicia. ¿A dónde van los espíritus de grado inferior? Entre los más bajos e incultos, donde se rechaza total o parcialmente el cultivo de los principios de virtud e integridad. De este modo, es como los descendientes de la tercera y cuarta generación responden por los pecados de los padres. ¿Es que acaso desean los espíritus buenos participar de los pecados de los ruines y degradados? No, sino que estarán en los cielos, hasta que se abra un canal de pureza y justicia por el cual puedan venir, tomar cuerpos honorables en este mundo, y magnificar sus llamamientos. 24 Una experiencia de Edward James Wood, mientras era residente del Templo de Canadá, da peso a la enseñanza de que a algunos hijos se les permite escoger a sus padres antes de venir a la tierra. Varias parejas de la misión habían estado casados durante años, y no habían sido bendecidos con hijos. Los amonesté a que se unieran a este gran movimiento, e excursión al templo, para recibir la bendición por la cual habían orado tanto. Dos de esas parejas vinieron con la caravana. En una de las sesiones en el templo, el presidente Wood vio dos espíritus rondando sobre la congregación.
Les dijo a los presentes que esos dos espíritus venían del mundo espiritual, ansiosos de venir a la tierra y obtener cuerpos mortales. Les prometió a las hermanas que habían venido con este propósito, que les serían concedidos los deseos de sus corazones. Entonces todos tuvieron la experiencia de ver espíritus del mundo invisible venir y pararse en su presencia, y un coro angelical cantaba de gozo. En menos de un año, esos dos hogares fueron bendecidos con bebés. Evidencia adicional de que los niños no son enviados a la tierra al azar, sino que son asignados para que nazcan en familias determinadas, se encuentra en la experiencia que Henry Soyenge tuvo en el mundo espiritual durante 8 horas, cuando estuvo separado de su cuerpo, y fue llevado a un área distinta del mundo espiritual. Entonces mi guía me llevó y me mostró los espíritus de los niños que aún habrían de venir a mi familia, si éramos fieles. Ellos eran adultos, pero no estaban en la misma esfera que los que ya estaban viviendo en la tierra. Aparentemente los hijos espirituales del Padre pudieron elegir otras cosas también concerniente a su vida mortal. Hay indicaciones de que los espíritus premortales tuvieron la oportunidad de escoger el tipo de pruebas y penas que tendrían que sobrellevar en la tierra. Considerad la experiencia de Niels P. L. Skills, un converso a la iglesia de origen danés quien, ya a los 10 años de edad, estaba seriamente lisiado y deforme. Para él los 16 años siguientes fueron una época de miseria y desesperación. Sin embargo, en el verano de 1862, poco antes de su bautismo, recibió una revelación que lo ayudó a comprender muchas circunstancias hasta entonces inexplicables de su vida terrenal. Mientras preparaba su cena, una visión gloriosa se despegó ante su vista. No contempló una escena aislada sino una serie de ellas. Vio como con su vista natural, aunque más tarde se dio cuenta de que lo que había visto, lo vio con los ojos del espíritu. Percibió tanto con su entendimiento como con sus ojos. Lo que le fue mostrado se refería a su existencia en el mundo espiritual, a su experiencia mortal y a sus recompensas futuras. Comprendió intuitivamente que en su estado premortal había contemplando una escena similar y que se le había dado la oportunidad de escoger la clase de galardón que le gustaría obtener. Supo que había hecho la elección deliberadamente. Sabía cuáles eran las recompensas que había seleccionado y entendió que dichos galardones solo podían ser obtenidos mediante el sufrimiento mortal, y que de hecho, él tenía que ser un inválido, y soportar fuertes dolores físicos, privación e ignominia. También estuvo plenamente consciente de que él aún insistía tenazmente en obtener ese galardón, y que estaba de acuerdo en hacerlo, y que aceptaba las condiciones de esa prueba. Salió de la visión con una firme convicción de que rebelarse, o simplemente quejarse de su suerte, no solo era reprochar a un Padre omnisciente, quien lo había ayudado, no obstante su aparente abandono, sino que también constituiría la violación a una promesa y un acuerdo intencionalmente realizados, de los cuales dependía su galardón futuro. También el líder John Taylor creía que los espíritus en su estado premortal podían afectar el curso de su vida terrenal haciendo ciertos convenios en la preexistencia. Explicando el estado pasado, presente y futuro de las mujeres fieles de la Iglesia, enseñó que a algunos espíritus, además de poder escoger sus padres, se les permitió realizar convenios con otros para que fueran sus esposos, hijos y ángeles guardianes. Su declaración sirve como un buen resumen de las enseñanzas de otros autores citados en esta sección. No sabes que hace eternidades, tu espíritu puro y santo habitaba en el seno de tu Padre Celestial. En su presencia, con tu madre, una de las reinas del cielo, rodeada de tus hermanos y hermanas espirituales en el mundo espiritual, entre los dioses. Que como espíritu tú contemplaste las escenas que allí se 25 desarrollaron, que tu inteligencia creció, que viste muchos mundos organizados y poblados con espíritus familiares, que tomaron sobre sí tabernáculos, murieron,
resucitaron y recibieron su exaltación en los mundos redimidos que una vez habitaron. Tú, estando dispuesta y ansiosa de imitarlos, esperando y deseando obtener un cuerpo, resurrección y exaltación, y habiendo recibido permiso, hiciste un convenio con uno de tus espíritus familiares para que fuera tu ángel guardián mientras tú estuvieses en la mortalidad. También hiciste un convenio con otros dos espíritus, un hombre y una mujer, para que pudieses tomar un tabernáculo en su linaje y ser uno de sus vástagos. También escogiste a alguien que amabas en el mundo de los espíritus, uno que tenía permiso para venir a este planeta y tomar un tabernáculo, para ser cabeza, apoyo, esposo y protector tuyo sobre la tierra, y para exaltarte en mundos eternos. Todo eso fue convenido, del mismo modo que con los espíritus que vendrían a tomar tabernáculos en tu linaje. Tú anhelabas y orabas al Padre en los cielos para que llegara el momento en que pudieras venir a esta tierra, la cual había caído de la esfera de su primera organización, cerca del planeta Kolob. Dejando el hogar de tu padre y madre y a todos tus familiares, viniste a la tierra, tomaste un tabernáculo e imitaste los hechos de aquellos que han sido exaltados antes de ti. Finalmente llegó el momento, y oíste la voz de tu padre diciendo, ve hija, desciende al mundo, toma un tabernáculo, pasa tu prueba temblando de temor, y elévate a la exaltación. Pero hija, recuerda que vas con esta condición, que has de olvidar todas las cosas que viste en el mundo espiritual. No sabrás ni recordarás nada de lo que has observado aquí. Mas deberás ir y convertirte en uno de los seres más indefensos que yo haya creado. En tu infancia, estarás sujeta a enfermedad, dolor, lágrimas, pena, tristeza y muerte. Pero, tu corazón vibrará, cuando sea tocado por la verdad. Entonces la inteligencia iluminará tu mente y dará brillo a tu alma, y comenzarás a entender las cosas que una vez supiste, pero que olvidaste. Comenzarás a comprender y saber el objeto de tu creación. Anda, hija, y sé tan fiel como lo has sido en tu primer estado. Tu espíritu, lleno de alegría y gratitud, se regocijó en su Padre, y alabó su santo nombre. Y el mundo espiritual resonó con himnos de alabanza al Padre de los Espíritus. Te despediste de tu padre, madre y otros, y junto con tu ángel guardián, viniste al globo terrestre. Los espíritus por cuyos linajes escogieron venir, tú y tu esposo, salieron del mundo espiritual hace algunos años, y tu espíritu vino puro y santo. Has obedecido la verdad, y tu ángel guardián te ha ministrado y cuidado. Tú ya has elegido a quien tú amabas en el mundo espiritual, para ser tu compañero. Para ti se han reservado coronas, tronos, exaltaciones y dominios en los mundos eternos. Está abierto el camino para que regreses a la presencia de tu Padre Celestial, si tan solo sigues, y vives la ley celestial, cumples los designios de tu Creador y perseveras hasta el fin, para que, cuando la mortalidad yazca en la tumba, tú puedas descender al sepulcro en paz, levantarte en gloria y recibir tu galardón sempiterno en la resurrección de los justos, junto a tu cabeza y esposo. Se te permitirá pasar a los dioses y ángeles, que vigilan las puertas, y seguirás hacia tu exaltación en un mundo celestial entre los dioses. Si un individuo en su estado de espíritu premortal puede elegir a sus padres y parientes, entonces escoge también la época y la ubicación general de su nacimiento y actividades en la vida mortal. Si Hectaria has tenido el privilegio de elegir la naturaleza de probación mortal y los desafíos que tendrá que enfrentar, ha escogido también la duración de su probación, o sea el momento de su muerte. Tiempo para morir. Aunque el hombre no entiende completamente cómo se fija el tiempo de su muerte, aún así es claro que tal momento se ha establecido. El autor de Eclesiastés enseñó que el hombre tiene tiempo de nacer y tiempo de morir. Un pasaje significativo de Doctrina y Convenios habla también del tiempo establecido para la muerte de un individuo, y además,
sucederá que el que tuviere fe en mí para ser sanado, y no estuviere señalado para morir, sanará. El hombre justo que cuidera su físico apropiadamente y cumple sus obligaciones para con el Señor, puede contar con el privilegio de permanecer en la tierra, para completar su misión en esta vida, y vivir la totalidad de los años que le han sido señalados. Por ejemplo, El Salvador salió ileso de varias situaciones en que sufrió agresiones físicas porque aún no había llegado su hora. 20. Pero cuando su misión se acercaba a la culminación en la cruz, él dijo a sus apóstoles: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Un siervo del Señor puede esperar protección divina para poder completar la misión autorizada por el Señor y no morir antes de tiempo. El profeta Abinadí pudo resistir los intentos de los sacerdotes inicuos del rey Noé para asesinarlo, advirtiéndoles: no me toquéis, porque Dios os herirá si me echáis mano, porque no he comunicado el mensaje que el Señor me mandó. Por tanto, Dios no permitirá que yo sea destruido en este momento. Su advertencia fue fortalecida por el brillo extraordinario con que resplandecía su rostro, y sus atacantes se acobardaron. Después de que terminó su misión, cesó la protección, y Abinadí sufrió la muerte por fuego. En Doctrina y Convenios leemos la promesa del Señor a Limanwick: lo llevaré en alto como en alas de águila, y engendrará gloria y honra, tanto para él como para mi nombre, para que, cumplida su obra, yo pueda recibirlo. La bendición que José Smith padre dio en las últimas horas de su propia vida a su hijo, el profeta José, fue la promesa de que su vida sería preservada hasta que su misión estuviera finalizada. José, hijo mío, tu llamamiento es santo y elevado. Has sido llamado a hacer la obra del Señor. Mantente fiel y serás bendecido, tú y tus hijos después de ti. Vivirás para terminar tu obra. A esto, José contestó llorando: oh, padre. ¿Podré? Sí, dijo su padre, vivirás, para desarrollar el plan de toda la obra que Dios te ha confiado. Esta es mi bendición que doy sobre tu cabeza al morir, en el nombre de Jesús. También confirmo sobre tu cabeza la bendición anterior, porque será cumplida. Amén. Esta promesa se cumplió, y la vida de José fue preservada hasta que completó su misión y puso sobre los hombros de los 12 apóstoles la responsabilidad de guiar a la iglesia. El tiempo señalado para morir puede ser cambiado por las súplicas de los justos. Existe evidencia de que el tiempo señalado para morir no es inalterable. Hay un cierto número de factores que pueden ocasionar cambios en la fecha señalada para morir. Aparentemente los ruegos de los justos pueden persuadir al Señor de conceder, en algunos casos, una extensión de la vida. Este fue el caso de Ezequías, el rey de Judá, quien fue avisado de su cercana muerte, y después también de una extensión en su tiempo de vida. Aconteció que, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de tus ojos, en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración, y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Otra persona que pidió que se alterara el tiempo fijado para su muerte fue Juan el Revelador. Su pedido: Señor, dame poder sobre la muerte, para que pueda vivir y traer almas a ti,
le concedió el privilegio de permanecer sobre la tierra hasta la venida del Salvador en los últimos días. 3 de los 12 discípulos nefitas solicitaron el mismo privilegio que el apóstol Juan y recibieron la promesa del Señor. 27 Nunca probaréis la muerte, sino que viviréis para ver todos los hechos del Padre con los hijos de los hombres, aún hasta que se cumplan todas las cosas según la voluntad del Padre, cuando yo venga en mi gloria con los poderes del cielo. Y nunca padeceréis los dolores de la muerte, sino que cuando yo venga en mi gloria, seréis cambiados de la mortalidad para inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos, y entonces seréis bendecidos en el reino de mi Padre. Hay evidencias que individuos en el mundo espiritual pueden influir el tiempo de la muerte de seres mortales. Marie Bartius-Weiss, esposa de un converso alemán que en 6 años, de 1918 a 1923, recopiló los nombres de más de 3.000 antepasados muertos y trabajó muchos años por ellos en los templos. Recibió una manifestación en la cual se le mostró que estos espíritus buscarían obtener la autorización para que su esposo fuera y les predicara el evangelio más allá del velo. Él estaba tan agradecido por su vida, salud y felicidad, que se ofreció voluntariamente para ir a una misión de corta duración en los estados del noroeste de los Estados Unidos. Un día antes de que regresara a casa de su misión, su esposa, quien vivía en la ciudad de Lago Salado, tuvo un sueño fuera de lo común. Vio un valle grande, extenso, lleno de una gran cantidad de gente reunida, conversando seria y animadamente. El que los encabezaba, evidentemente su líder, vestía como un antiguo maestro de escuela. Un poco más lejos vio a su suegro, que había muerto inmediatamente después de haber oído del evangelio por un elder de la iglesia. El maestro de escuela se aproximó a su suegro, diciendo: oímos que en la tierra una obra fue ejecutada para nuestro bien, una obra que nos traerá mucha felicidad. ¿Puede usted decirnos algo sobre esto? El suegro contestó: lo siento, pero no puedo. Solamente oí del evangelio una vez antes de morir. Ustedes deberían tener aquí a mi hijo, Henry Weiss, como misionero. Él podría decirles todo acerca de eso. El grupo decidió elevar una petición solicitando que Henry Weiss fuera llamado a una misión al mundo espiritual, para predicar a sus numerosos familiares. Cuando despertó, a la mañana siguiente, ella se sintió profundamente preocupada sobre cuál sería el significado del sueño. Su esposo regresó. Parecía estar de buena salud, y 2 días después de su llegada, se reintegró a sus negocios y a sus deberes en la iglesia. En la primera oportunidad, ella le contó su sueño. Él le dijo: parece referirse a mí, y supongo que significa que debería redoblar mis esfuerzos para conseguir los registros de mis familiares. La familia notó que a medida que pasaban las semanas, él dedicaba gran cantidad de su tiempo a verificar todos sus registros, para ver si algún nombre había sido omitido, y si todos los bautismos, investiduras y sellamientos habían sido registrados y completados. Preparó un libro de recuerdos de su vida, que resultó ser de lo más loable. Aproximadamente 6 meses después de su regreso, su salud se quebrantó, y sufrió mucho dolor. Cuando finalmente consultó a un doctor, una radiografía mostró que tenía cáncer. Se aconsejó una operación inmediatamente, pero la operación demostró que el cáncer había invadido su estómago e infectado su columna vertebral. Henry Weiss, que no conocía la seriedad de su estado, tenía gran confianza de recuperarse rápidamente. Pero unos días más tarde, el 1 de febrero de 1932, mientras una enfermera acomodaba su cama, se dio vuelta hacia un costado y murió en ese instante. Los seres espirituales también pueden interceder por la continuación de la vida de seres mortales, tal como le fue mostrado al hermano Alvin Horace Patterson, durante una bendición a la esposa de Samuela Cornwall, quien
a causa de estar enferma con nefritis e hidropesía, estaba próxima a morir. Más tarde la hermana Cornwall, quien, a causa de estar enferma con nefritis e hidropesía, estaba próxima a morir. Más tarde la hermana Cornwall escribió, la bendición fue una manifestación milagrosa del poder del Señor. Durante la oración del hermano, Patterson hizo una pausa de varios segundos, con sus ojos y mente fijos en algo que veía más arriba de él. Y luego, continuó su súplica. Al momento de ser pronunciadas las últimas palabras de la bendición, sentí como el poder sanador 28 el Señor penetraba todo mi ser, de la cabeza a los pies. Me paré, y supe que mi cuerpo había sido limpiado de toda aflicción. Sabía que había sido curada, que no quedaba en mí vestigio alguno de enfermedad, que había sido restaurada a una perfecta salud. Cuando terminó la ministración, el hermano Patterson se dirigió a mi madre, diciendo, ¿ha perdido usted una hermana? Sí, contestó mi madre. Mi única hermana. Eso fue lo que pensé, continuó él, porque vi a una hermosa mujer joven que intercedía ante los cielos en favor de su hija. Ese milagro sucedió hace unos 46 años, y aunque soy madre de 5 hijos, 4 de ellos vivos, en todos estos años nunca he tenido una recaída de la enfermedad. A veces los espíritus que partieron pueden influir en su propio regreso a la mortalidad. Tal es el caso del elder Begogame Smoot, un misionero que se ahogó en Samoa. La biografía de Edward J. Wood relata lo siguiente. Probablemente la experiencia más notoria de la primera misión del elder Wood se deba a la desobediencia de un misionero al consejo de su madre. Cuando Begogame Smoot salió para su misión en Samoa, le prometió a su madre que nunca iría a nadar al mar. Pero un día después de su llegada a Samoa, se dejó convencer por Edward y se juntó al grupo de misioneros que tomaban su baño diario en el mar. Cuando el nuevo elder estaba entrando al agua, resbaló y cayó en un pozo profundo en el arrecife. Como no podía nadar, se hundió hasta el fondo. Edward había prometido encargarse de la seguridad del nuevo elder, y notando su ausencia, comenzó a buscarlo frenéticamente. Pronto lo hallaron en actitud de orar, en el fondo del pozo. Su cuerpo inerte fue arrastrado fuera del pozo y llevado a la playa. De sus ojos, nariz y boca brotaba sangre. El elder Wood dijo que su compañero estaba completamente muerto, sin vida. Los élderes hicieron uso en vano de todos los métodos normales de reanimación. Para ese entonces, se habría reunido en su derredor una multitud de nativos curiosos. Alguien relató la muerte de un muchacho nativo, que se había ahogado en ese mismo pozo, pero esto no trajo ningún consuelo a los preocupados misioneros. El elder Wood dijo que en ese momento sintió la inspiración del espíritu de que el único modo en que el espíritu de su compañero reentraría en su cuerpo era mediante una bendición. Entonces el cuerpo del elder Smoot fue vestido con garmento limpio y un traje nuevo. Los nativos supersticiosos advirtieron que tratar al cuerpo de esta manera era sacrilegio, pues era interferir entre la vida y la muerte. Sin embargo, obedeciendo la inspiración, el cuerpo fue ungido. Mientras el elder Wood estaba sellando la unción, sintió cómo volvía a la vida el cuerpo del elder Smoot. Poco después de la ministración del elder Smoot, habló con los misioneros y les dio su solemne testimonio. Les contó cómo en el espíritu él vio, cuando recuperaban su cuerpo del pozo, lo llevaban a la playa y trataban de restaurarlo a la vida. También dijo que tocó al elder Wood en el hombro y le dijo que el único modo de volverlo al cuerpo era usando el sacerdocio que él poseía. En los últimos días, ha habido numerosas ocasiones en que las oraciones justas y la ministración de los poseedores del sacerdocio han alterado la fecha de la muerte de los enfermos. En muchas ocasiones,
santos fieles han buscado y recibido la restauración de la salud de sus seres queridos y han arrebatado a los enfermos de los lazos de la muerte. Los ejemplos de tal administración son tan numerosos como innecesarios en el presente contexto. Menos conocido es el hecho de que Satanás también puede enfermar a los mortales hasta hacerlos morir, y que hay ocasiones en que la solicitud de extensión de la vida debe ir acompañada por la reprensión al poder satánico mediante la autoridad del sacerdocio. El presidente Herbert J. Grant habló de una experiencia de esa naturaleza con motivo de la enfermedad de su hija. Cuando murió mi esposa, llevé a mis 3 hijas mayores a Boston, Nueva York y a otros lugares, con la esperanza de que pudieran olvidar la tristeza causada por la muerte de su madre. Cuando llegamos a Washington, 2 de ellas cayeron enfermas con difteria. Nunca las había visto tan enfermas. La menor de las 2, estaba tan débil que su pulso latía solamente 28 veces por minuto, y sentí que ella se iba a 29 morir. Me arrodillé y oré a Dios para que preservara su vida, ya que había traído a mis niñas al este, para aliviar la terrible pena que les afligía. Oré para no tener la tristeza adicional de regresar a casa con una de mis hijas en un féretro. Oré por su vida, derramando lágrimas amargas de humillación. Mientras oraba, sentí la inspiración de que ella viviría si yo mandaba llamar a los élderes que estaban en Washington en ese entonces, para bendecirla. Algunas personas dicen que no podemos saber con certeza si recibimos manifestaciones del Señor. Pues bien, yo sé que estaba derramando lágrimas de tristeza, miedo y angustia mientras oraba, y sé que inmediatamente después recibí el testimonio del Espíritu de que mi pequeñita viviría, y derramé lágrimas incontables de gozo, gratitud y agradecimiento a Dios, dándole gracias por enviarme la inspiración de hacer venir a los élderes para que bendijeran a mi hija. En esa época Irán B. Clauson y George Q. Cannon estaban en Washington y envié por ellos. Cuando George Q. Cannon puso sus manos sobre la cabeza de mi hija, para sellar la unción que le había sido dada, hizo una declaración que nunca había oído antes, ni he vuelto a escuchar después en ninguna oración. En resumen dijo, el adversario, el destructor, ha decretado tu muerte y ha anunciado públicamente que morirás. Pero por la autoridad del sacerdocio del Dios viviente, nosotros reprendemos al decreto del adversario y decimos que tú vivirás y no morirás, que vivirás para llegar a ser una madre en la iglesia de Cristo. Ella vivió para ser madre, y por la providencia del Señor, sus hijos fueron los bisnietos del hombre que ejerció el sacerdocio y le dio esa bendición. Cuando la administración del sacerdocio se hace sin inspiración, no refleja la voluntad del Señor, las promesas que se hagan en esa ocasión también tienen el poder del sacerdocio y pueden alterar el tiempo de la muerte del receptor, pero no para su beneficio y bienestar. Es posible que haya habido veces en que aquellos señalados para morir hayan sido mantenidos vivos sufriendo dolores y dificultades innecesarios sin que fuera la voluntad del Señor. Comentando sobre este problema el elder Spencer Batius Kimball dijo, los poderes del sacerdocio son ilimitados. Sin embargo, Dios sabiamente ha puesto ciertas limitaciones sobre cada uno de nosotros. Yo puedo desarrollar el poder del sacerdocio a medida que perfecciono mi vida, pero estoy agradecido de no poder sanar a todos los enfermos, aun con el poder del sacerdocio. Pues podría curar a personas que deben morir. Podría aliviar el sufrimiento de personas que debieran de sufrir. Temo que frustraría los propósitos de Dios. Con poder ilimitado, podría haber sanado a mi padre y madre. Pudiera no haberlos dejado morir jamás. ¿Tomaríais vosotros la responsabilidad de traer nuevamente a la vida a vuestros seres queridos? Yo mismo vacilaría en hacerlo. Agradezco el que siempre podamos orar, hágase tu voluntad porque tú sabes lo que es mejor. Me siento feliz de no tener que tomar esas decisiones.
podríamos condenar a nuestros seres queridos a la pérdida de facultades y poderes, o a una ruina terrible. Las bendiciones en las cuales no se recibe guía directa, deberían dejarse a la voluntad del Señor, recordando el mandamiento y promesa del Salvador de que, y los élderes de la Iglesia, 2 o más, serán llamados, y orarán por ellos y les impondrán las manos en mi nombre, y, si murieren, morirán para mí, si vivieren, vivirán para mí. Eber Q. Ale, después de su visita al mundo espiritual, donde vio a los espíritus de los muertos y donde le mostraron el porqué de que murieron, enfatizó que las ministraciones del sacerdocio deben amoldarse a la voluntad de Dios. Cuando un hombre se enferma, la pregunta de mayor importancia no es si va a vivir o morir. ¿Qué importa si vive o muere, si la voluntad del Padre es hecha? Seguramente podernos confiar nuestro ser querido a Dios. El deber y el privilegio de ministrar por el santo sacerdocio reside en lo siguiente: se da a los élderes de la Iglesia la facultad de discernir la voluntad del Padre concerniente a aquellos sobre cuyas cabezas ponen sus manos. Si por alguna razón no son capaces de presagiar la voluntad del Padre, entonces deben continuar orando con fe por el afligido, humildemente, pero concediendo supremacía a la voluntad de Dios, para que ésta pueda ser cumplida, tanto en la tierra como en los cielos. 30. Al saber de la muerte de un amigo íntimo y de la gloriosa misión que X aguardaba, el presidente L recibió este conocimiento sagrado. Entonces, como ráfaga, a mi mente vino esta verdad abrumadora, que la voluntad del Señor puede ser hecha en la tierra como lo es en el cielo solamente cuando nos sometemos completamente a su voluntad, y permitimos que ésta se haga en nosotros, y por nuestro medio. Es por culpa del egoísmo del hombre en anteponer su deseo personal a la voluntad de Dios, que muchas personas, que de otro modo hubieran sido llevadas en inocencia y paz, se les ha permitido vivir pasando una vida de sufrimientos y miseria, corrupción y crimen, y viviendo a su propio riesgo. El tiempo señalado para morir puede ser cambiado por la iniquidad. Parece que aquellos que cometen transgresiones pueden acortar el periodo que se les permite permanecer sobre la tierra. El escritor de Eclesiastés